¿no? Claro, porque Entonces, la formación cuesta, pues, en todos además, los sentidos, sí, emocional y económico, pues, sí. ¿no? O sea, porque a ti también se te rompe la cabeza, a Ah, uno también se le rompe cada rato la cabeza, pues, sí, ¿no? sí, sí, Ujú, y creo que es algo que también nos toca a nosotros ir ujú, posicionando caso tras caso, ¿no? O sea, ujú, uno podría hacer 100 programas de televisión y radio ujú, y con muy buena apuesta, pero lo que comprueba son los casos, ujú, ¿no? Y las realidades que vamos pudiendo ayudar a las diferentes personas que son seres humanos que están con un sufrimiento, ¿no? Básicamente. ujú, sí, fíjate que yo me quedé pensando en varias cosas, en estos conceptos luego de varios analistas cuando hablan del lugar que debe de ocupar un psicoanalista, ¿no? En una sesión. Y pensé, ¿no? En una frase que menciona de un autor, en su artículo precisamente, Cristi Espinosa, ¿no? Que dice de hacerse el muerto, ¿no? Uh-huh. Pero luego me quedé pensando en otro autor que habla de la botarga, de ser la botarga, ¿no? O de pronto del lugar donde nos quiere colocar Uh-huh. el paciente también del sujeto supuesto saber y que uno tiene que declinar Uh-huh. ese lugar, ¿no? O sea, como que me quedé pensando en todos estos lugares, pues, Claro. ¿no? Que son lugares precisamente donde uno, o sea, la persona del analista cuenta, sí cuenta, Muchísimo, sí, muchísimo pero que cuenta, muchísimo. por supuesto, ¿sí? Sin embargo, si Uh-huh. uno entra con un deseo Uh-huh. a un proceso analítico con un paciente, sí, pero el deseo que le vaya bien, Sí. pero no uno en específico. O sea, no uno en específico de yo deseo que tú logres esto y esto y esto. Yo deseo que nunca te Sí, divorcies, ¿no? O yo deseo que tengas hijos o que sí, tengas una... No, sí, sí, es claro. que me Uh-huh. quedé pensando precisamente en cómo, hablando de esta demanda que ahorita hay de pronto, ¿no? De resuélveme, de tú dime, de pero qué hago, Uh-huh. ¿no? O sea, de que casi llegan y llegan ya con la demanda de al finalizar la sesión tú ya debiste haberme Jurado resuelto esto. mi Uh-huh. duda, Uh-huh. ¿no? Y es como, hoy vengo con este dilema. Claro. Al finalizar yo espero que se me haya resuelto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y cómo al finalizar se salen con una pregunta, Sí. o sea, con más cuestionamientos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero cuestionamientos que abren justo las posibilidades de respuesta que ellos encontrarán, Claro. ¿no? A su ritmo, a su tiempo, porque pensaba también en los tiempos internos de cada quien. Claro. O sea, y cómo de pronto hay psiquismos que ya se formaron así sin estos diques, sin estas contenciones, sin esta malla, ¿no? Así Uh-huh. apretadita, ¿no? Y entonces cuesta trabajo Uh-huh. hacer este arte, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Así de punto de cruz, ¿no? Para que esta malla vaya quedando así más cerradita y entonces las pulsiones no se desborden. Claro. Y que a veces ese es un tiempo que las personas no están dispuestas a quedarse, pues, Claro. que de pronto es mucho tiempo eso que tú me estás diciendo y es mucho esfuerzo además, eso que tú me estás proponiendo. Y parte de la ética del Ujú, analista es que el paciente está en la total libertad, claro, así es. ¿no? O Sí. sea, a propósito de los narcisismos y entonces terapeutas que luego están persiguiendo a su paciente, no has Ujú. venido, ¿no? Sí. Qué sé yo, que digo, una cosa es a lo mejor un mensaje por la gravedad y porque sabes que Ujú, el paciente se pierde y le ayuda a organizarse claro, psíquicamente ese mensaje, que incluso es un mensaje organizador de la cabeza a un claro. mensaje de me haces falta, ¿verdad? Sí. O de confirmación, ¿no? Porque de pronto digo yo, todos estos temas, fíjate, bien interesante porque luego los alumnos te Ujú, preguntan, ¿no? sí. ¿Usted qué opinión le merece, maestra, Ujú. la manera de publicitarse, por ejemplo, en las redes sociales? Así es. Ajá. ¿O usted qué opinión le merece el que uno pueda confirmar cada una de las sesiones? Ujú. Y de pronto a lo mejor yo sí les digo, pues a lo mejor yo sí soy muy payasa, muchachos, y dirán que chocante, ¿no? Pero la verdad es que para mí la mejor publicidad es hacer bien tu trabajo. Claro, Para mí el siempre lo ha boca a sido. boca. Ujú. Y le dije, y otra, le dije, confirmar tu sesión a menos de que sea un paciente que se desorganice. Claro, Porque si no, pues no es una cita de uñas, pues. O no. sea, no es una cita o sea, es otra profesión la que acá estamos Es hablando, que pues. hablamos de la profesión del deseo. Ujú, El deseo tiene que estar en el paciente. así O sea, es. obviamente uno como analista
información, pues obviamente yo tengo deseos obvios, ¿no? Sería muy hipócrita si dijera que no deseo que me vaya bien, sino, pues claro, tenemos deseos, pero en el análisis con otra persona, donde lo que está en juego es su psique, que no es cosa menor para mí, él es el deseo o sea, uno puede ver, y de hecho trabajar con niños es parte de lo difícil, ¿no? Que luego los papás lo sacan de su proceso porque empiezan a mejorar y se les va su conejillo de indias y ya entonces empiezan a sentir paso en la azotea porque el niño ya no es el que está mal. Ya no es el portador del síntoma, claro. Portasíntoma, y es dolorosísimo, pero pues hay que dejar ir, ¿no? Hay una frase de Patti Reyes que hemos heredado acá, no sé si sea de ella, pues, pero la he oído decir a ella, a Vicenta, analistas, didactas de nuestra asociación, que dicen hasta para darse en su maíz hay que dejar al prójimo. Se oye muy feo, pero uno no puede gobernar el deseo de los otros. En ese momento uno se convierte en el sujeto de supuesto saber, ¿no? Y esa no es la posición del analista. Así es. ¿Cuál es la posición del analista? La posición ética del analista es una posición femenina en el sentido de la receptividad. No hablo del sentido concreto de la palabra de que yo me convierta en una mujer, sino en el sentido del símbolo de lo femenino, que es receptivo, que es muy sensible, que puede advenir en un holding muy importante para que el paciente se sienta recargado, pero también tiene que tener la masculinidad del corte. Claro, del corte de la ley, por supuesto. La ley. Así es. Entonces, durante 45 minutos yo puedo ser esa parte femenina en un paciente desbordado, que está pasando por una situación crítica, que le asaltaron en casa y se metieron tipos y fue una cosa espantosa y y entender que está la angustia al 1000% y que no hay capacidad de pensar y que en ese momento yo me puedo empezar a convertir en un yo auxiliar organizador de contención, de escuchar, de saber que es un dolor real, no es imaginario, falso, ¿no? Pero 45 minutos, y a los 45, 50 veces, porque la cosa está fuerte, oye, vamos a terminar por hoy, sé que no es suficiente para el tamaño del dolor que tú tienes, te sucedió algo espantoso, pero nos vemos en la siguiente, ¿no? Incluso éticamente hay pacientes a los que les dices, y si hay necesidad de llamar, me marcas. Sí, por supuesto. ¿No? Pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Extremo, para hablar de estas dos posiciones, tanto la femenina como la masculina en el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es la otra posición? Es una posición de mucha humildad. La verdad, como tú dices, que a veces está hablando de una manera tan incoherente la persona psicótica, que lo que menos puedes hacer es ponerte en un nivel simbólico a tratar de entender lo que no tiene ese nivel simbólico, diría Lacan. Es un nivel súper imaginario, súper especular, donde la palabra no tiene sentido, donde la palabra es la misma cosa. Hoy un paciente me decía que tuvo miedo de un dibujo que hizo porque dibujó un rostro real, que copió verdaderamente ya un rostro real, ya no una caricatura, está yendo a clase de dibujos, un paciente con cierta gravedad, y me decía, me sentí muy mal porque no podía con el rostro. Y yo le interpreté, lo que pasa es que ahora ya estás empezando a ver los rostros, después de muchos años que no los veía. Y los rostros expresan sentimientos, expresan emociones, son gestos. Son uno de los vehículos más importantes que tenemos los seres humanos para expresar cosas, el rostro. No el lenguaje en sí mismo, nada más, sino la gesticulación. Y él está accediendo después de varios años a eso, ¿no? Entonces, la cosa es igual a la palabra, ¿no? La cosa es la cosa, ¿no? Entonces, es bien interesante porque en su timing, en su proceso, él ya puede ir accediendo a eso, ¿no? Pero hay pacientes que ni eso, ¿no? O hay pacientes que sí tienen esa parte simbólica y que van a estar pujando con la parte dípica por la seducción y todo esto, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que estar bien plantadito como analista. Por eso se recomienda que siempre estemos en revisión, en nuestro propio análisis, en nuestras propias supervisiones, en seminario, y porque además socialmente pues van saliendo patologías que requieren de otra nomenclatura, ¿verdad? Ahora con todo lo digital, ¿cómo le vamos a llamar a esta persona que se cree ChatGPT? Y bueno, ¿no? Y que ahora se relaciona más con la inteligencia artificial y con un robot o con una máquina.
¿no? Entonces tenemos que estarnos actualizando y parte de eso también es la ética de nosotros, pues. Así es. Fíjate que hace poco mi supervisora me decía en una sesión que se me hizo súper linda, ¿no? Y muy fuerte también porque ella me decía, el hijo de uno de mis pacientes necesitaba ir a terapia, ¿no? Y pero ella me decía algo así como de, ojalá que le pudieras recomendar a alguien también, alguna psicoanalista, pero ellos están en la libertad de ir con quien ellos quieran, ¿no? Por supuesto. Y entonces, yo le comentaba, lo que pasa es que ellos están preocupados porque en su escuela del niño necesitan que les entreguen un informe, ¿no? Un informe de cómo va, de que se está trabajando, de no sé qué, ¿no? Y entonces ella me decía algo así como de, mira, a mí cuando me llegan, por ejemplo, con ese tipo de demandas, los padres de familia, yo siempre les digo, ¿con qué es el compromiso? ¿Con el entendimiento de lo que le está pasando a tu hijo? O con la escuela. O con la escuela. Con la demanda social. Porque yo no trabajo con la demanda social. Claro. O sea, yo no trabajo con las demandas de las instituciones. Yo trabajo, ¿sí? Con el entendimiento, con el poder comprender juntos qué le está pasando a tu hijo. Si tú quieres trabajar conmigo desde esa postura, adelante. Pero si a ti te preocupa más la otra, estás en la libertad, pues. Claro. Y entonces yo pensaba, qué fuerte es eso también, ¿sí? ¿No? O sea, pero también, o sea, fíjate cómo ya desde la respuesta yo decía, ¿cómo desde ahí les acomodas una ética también a los padres? Les propones una ética también. Una ley. Una ley, pues, ¿no? De desde dónde vas a ver las cosas que le van pasando a tu hijo, pues. La ley no es lo mismo una ley que entiende, que tiene que ver con una madurez de entender que el otro es otro, que es una alteridad, a una ley persecutoria. Así es. Estos padres, digamos, están recurriendo porque fueron mandados por una escuela y tal, y es las escuelas son persecutorias, bueno, ¿no? Sí. Uno que es papá dices, ay Dios, ¿dónde me escondo? Porque, ¿no? ¿Dónde me pongo mi cero? Porque fallo mucho, ¿verdad? Entonces, es muy, muy común que ocurra eso y que los padres vayan en búsqueda de bajarle a la persecución, que ya los cacharon. ¿Sí? No son perfectos, no somos perfectos. No. La regamos, Freud decía que una de las profesiones imposibles ser padres, ¿no? Ser analista y ser educador, ¿no? Y claro, imposibles porque hay un inconsciente, ¿no? El psicoanálisis, su ética que propone, su ética y poética es el inconsciente. Y su método es la transferencia. De ahí la diferenciación. Y por eso también no encajamos muchas veces en conceptos, ¿no? Me vas a bajar mi persecución, me das el papelito para bajar mi persecución, ¿no? Y pues bueno, habrá quien sí se preste y bueno. Sí. Oye, Juan, pues que estamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy, Bien. Pero me gustaría, que fueras pensando con qué te gustaría cerrar el día de hoy el programa.